La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Hola y bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte, tú que estás en sintonía de nuestra programación. Y llegó este momento donde separamos este espacio para poder estudiar la Biblia y hoy estamos en una nueva temporada, hablando sobre sentimientos, hablando sobre cómo Dios puede restaurar nuestra salud mental. En un mundo quebrado, donde hay circunstancias, adversidades y problemas y experiencias dolorosas que nos quiebran y nos recuerdan cuán frágiles somos, recordemos que podemos encontrar la verdadera curación y sanidad en Dios. Más estamos desarrollando esta serie especial pensando en ti y pensando en cómo Dios tiene poder para poder restaurarnos completamente. Bienvenido una vez más a Biblia Fácil y como siempre quiero saludar a Joana, con quien estamos compartiendo esta temporada. ¿Cómo está, Joana? Un extensivo saludo a cada miembro de nuestra querida familia de Radio Nuevo Tiempo y nosotros siempre traemos un regalito para que tú puedas obtenerlo de manera gratuita. Mira, yo tengo mi Biblia para poder acompañar durante todo este episodio y esto que tengo en mis manos puede ser tuyo, porque no solo llega a un miembro, sino impacta a toda la familia. Pastor, ¿cómo podemos adquirir este curso bíblico? De manera muy simple, puedes entrar en contacto a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también puedes ingresar a estudialabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a impactar tu vida. ¿Sabes que a lo largo de la historia, las estrategias de Dios para poder resolver los problemas humanos han sido diversas? ¿Cuál fue el primer problema que tuvo que resolver allá en el Jardín del Edén cuando entró el pecado? Adán y Eva se encontraban desnudos y ahí aparece aquella emoción, el sentimiento de vergüenza. ¿Cómo es que Dios resolvió el problema? Pues allí, en lugar de hojas de higuera, hubo sacrificio con el cual Dios cubrió su desnudez. ¿Recuerdas que para calmar el corazón angustiado de Elías, Dios envió una suave brisa? En 1 Reyes capítulo 19 dice que apareció para hablarle, traerle paz a su corazón. Para una mujer samaritana, mujer despreciada por todos, Jesús reservó tiempo para poder conversar con ella. Probablemente la curación para ella era que alguien le dedique tiempo para poder ser escuchada. ¿Recuerdas a María Magdalena, una mujer despreciada porque ella buscaba inclusive llenar su vacío de la manera más incorrecta? Jesús demostró simpatía, amor. Las personas necesitan ser escuchadas, las personas necesitan ser abrazadas, las personas necesitan estar a los pies de Cristo para poder encontrar la restauración completa. Ahora quiero que entiendas que Jesús demostró que para cada situación hay un remedio diferente. Cada encuentro que Jesús tenía con las personas para poder solucionar no solo un problema espiritual, sino también un problema emocional, un problema mental, Jesús dedicó diferentes maneras para poder hacerlo. Eso significa que cada dolencia tiene un remedio distinto. Cuando tú vas al médico, no te receta una medicina para curar todo mal. Cada problema tiene su tratamiento. Así como para los malestares físicos tenemos una diversidad de tratamientos, quiero que sepas que para la mente también existen diversos e innumerables tratamientos psicoterapéuticos, porque es la manera como se restaura la mente. Para unos, la psicoterapia puede ser el método de Dios para poder aliviar su sufrimiento. Para otros puede ser mejores relaciones. Para otros, en fin. Si alguien te prescribe una psicoterapia, si alguien te dice que necesitas ayuda profesional, jamás te niegues en llevarla, porque esta puede ser la estrategia de Dios para poder resolver tu problema. Finalmente, Dios es quien cura, Dios es quien restaura, pero lo usa a través de, porque ya nos dimos cuenta en el programa anterior que de Él viene el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Hoy vamos a tocar un tema súper importante. ¿Cómo es que le interesamos tanto a Dios? Y antes de abrir la Biblia, como siempre abrimos nuestro corazón para orar. Querido Dios, te queremos agradecer por este momento especial. Estamos como familia aquí para poder estudiar tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu una vez más pueda iluminar aquellos lugares más oscuros de nuestra vida para traer sanidad,
alivio, consuelo, fortaleza, pero sobre todo la curación que necesitamos. Queremos ser restaurados completamente, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Que tu palabra hoy sea la medicina que nuestro corazón necesita. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Y es así que vamos a iniciar ya desarrollando el tema Él siempre piensa en ti. Pastor, ya que vamos a hablar acerca de este proceso de curación, y si vemos nuestras cicatrices que demoran en curar, ¿qué es lo imprescindible que tenemos que pasar en el proceso de curación? Es interesante esa primera pregunta, porque cuando uno tiene algún problema físico, vamos a hablar de un problema por el cual todos pasamos, no es que allí espera de brazos cruzados en cama pidiéndose restaurado. Puede orar y Dios puede curar, puede actuar, pero la manera como Dios restaura también es a través de un médico. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Primero, reconocer que está enfermo. Si no reconoces, ¿para qué vas a pedir ayuda? Una vez que reconoces que necesitas ser ayudado, vas a un consultorio. Y cuando entras a un consultorio, tú crees en la medicina que te están dando, va a ser para poder aliviar. ¿Y tú qué cosa vas a hacer? Vas a cooperar. ¿De qué sirve una receta en tus manos cuando finalmente no vas a tomar la medicina? No te sirve de nada. Lo mismo ocurre en el proceso de curación mental. Mira, Santiago capítulo 2, versículo 14, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá solo la fe salvarlo? Es interesante la pregunta que él coloca. Y en el versículo 17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Qué significa? Fe en Dios es acción. Esa acción en el proceso de curación se llama cooperación. Ah, qué interesante esa palabra. ¿Qué cosa es cooperación? Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, pero aquello que yo sí puedo hacer, Él no lo hará. ¿Cuál es mi parte? Reconocer mi problema, buscar ayuda. Y mira, qué interesante es que en las historias que yo comencé contándote al comienzo, al iniciar esta conversa, esta lección, vimos cómo Dios argumenta y Dios trae una curación distinta para cada persona. ¿Y cómo inicia ese proceso de curación? Nosotros necesitamos ser curados por fuera y por dentro para poder tener una salud completa. Sin embargo, Dios opera en quien coopera. Esta expresión nos va a ayudar para poder aliviar nuestro dolor en los diferentes aspectos de la vida. Dios opera cuando el ser humano coopera. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a pedir que Dios actúe y yo no haga nada, porque si no, Dios incluso sería cómplice de mis problemas. Imagínate a alguien que bebe mucho alcohol. Finalmente, eso le lleva a una enfermedad. Y le dice: Señor, cúrame, y Dios le cura. Él va a seguir bebiendo alcohol. ¿Qué cosa es la cooperación? Señor, cúrame. Vas a un médico y te va a decir: ¿quieres ser curado? Deja de beber alcohol. Entonces, Dios te va a curar finalmente. Pero hubo algo que tuviste que hacer: abandonar aquel hábito que te llevó a ese problema. Lo mismo ocurre con nuestra salud mental. En nuestra salud mental existe cooperación. Esa cooperación primero te lleva a tomar decisiones. Para tomar decisiones, primero tienes que reconocer que necesitas ayuda. Tú tienes que participar de manera activa en aquel tratamiento que tienes que seguir. Entonces, defender la idea de que el fracaso, el éxito, llegará independientemente de lo que hagas es falso. Es falso. El éxito en la vida llega a través de ¿qué? De cooperación, de esfuerzo. ¿Y qué cosa es cooperación? Dios hace lo que yo no puedo. Yo hago lo que sí puedo. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué es indispensable para el proceso de curación? Cooperación. Pongo mi parte, que es poca, y el resto Dios lo coloca. Increíble. Pastor, estuve pensando mientras usted estaba hablando, existe una diferenciación, existe un valor agregado que está inclusive escrito en la Biblia, en Deuteronomio 30:19 y Josué 24:15. Aquí está diferenciación, un atributo que otorgó Dios y que es diferente a los seres humanos con los animalitos. Exacto. A veces nosotros decimos que
Algunos animales actúan de manera preciosa y dice, wow, qué inteligentes, ¿no? Bueno, atribuimos un tipo de cierta conducta y comportamiento de los animales. Pero quiero decirte un asunto interesante. Aquello que nos hace totalmente distintos de ellos es la capacidad que tenemos para decidir, para razonar y decidir. Fíjate qué interesante. Josué 24:15 dice así: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Ese acto de elección pasa por un proceso. ¿De qué? Donde yo ejerzo mi razón y mi voluntad. ¿Sabes qué cosa significa eso? Incluso Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy. ¿Y cuál es? Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige. ¿Qué cosa es lo que Dios te ha dado para que tú puedas ser totalmente diferente al resto de su creación? La capacidad de escoger, la capacidad de elegir. Y para eso Dios te dio dos regalos. Dios te dio inteligencia y te dio libertad. Con tu libertad puedes hacer lo que quieres y con tu inteligencia también. Pero ¿tú sabes por qué la libertad está ligada o unida a la inteligencia? Por una razón simple. Dios te hizo un ser inteligente para que uses bien tu libertad. Para eso. Porque con tu libertad tú puedes hacerte daño. Ahora, ¿tú sabías que nuestro cerebro, en el polo frontal lateral de la corteza prefrontal, es el responsable de todo ese planeamiento estratégico y la toma de decisiones? ¿Dónde está? En nuestro cerebro. O sea, el polo frontal lateral de la corteza prefrontal existe únicamente en el ser humano. No existe esto en los animales. No existe eso como parte de la estructura cerebral del animal. Solamente del ser humano. ¿Y tú crees que aparece en el ser humano como producto de la casualidad? No. Dios lo diseñó para que tú puedas razonar y decidir. Por eso es que hay personas que, aunque están enfermos, no reconocen y jamás toman una decisión para cambiar sus hábitos. Nunca se sanarán. Aun cuando Dios tenga poder para hacerlo, Dios no lo hará. ¿Por qué? Porque Él tomó la decisión de no seguir el camino que Dios planeó. ¿Entiendes? Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad de decisión. En base a la decisión viene la salvación. Pero en esta temporada estamos hablando cómo las decisiones influyen en nuestro proceso de curación. Escúchame aquí. Dios se interesa por ti. Dios te ama. Dios quiere curarte. Dios quiere restaurarte. Pero Él no podrá hacer nada en contra de tu voluntad, en contra de tu decisión. Para eso te hizo un ser libre e inteligente para tomar decisiones adecuadas. Pastor, tengo certeza que ahora hay varias personas, familias, personas que están pasando por alguna aflicción, por alguna prueba, por alguna dificultad. Entonces ellos se preguntan, ¿qué decisión vital necesitamos tomar para seguir en este proceso de curación? Wow, qué interesante. ¿Qué decisiones necesitamos tomar? Si eso es lo que nos hace diferentes con la decisión correcta. Salmos capítulo 30. Versículo 2 dice así: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Mira, esto es una decisión. A ti clamé. El clamor es una decisión, es un acto voluntario. Yo voy para Dios. Mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículo 14. Otro texto importantísimo. Dice así: Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y hay otros textos como Salmo 147:3, donde habla acerca de esa búsqueda del ser humano. Entonces, del ser humano hacia Dios. Nuestra participación en la construcción de nuestra historia no disminuye. Dios no anula nuestra voluntad. Dios respeta nuestra decisión y Él atiende nuestra oración. Ahora, Dios conoce de nuestras necesidades. Él está pendiente de todo, pero Él no actúa en contra de nuestra decisión o de nuestra voluntad. Él quiere trabajar en nuestro favor, pero nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Nosotros tenemos que reconocer y necesitamos someternos a su voluntad para ser guiados por Él. Préstame atención aquí. Nadie va a un hospital si no reconoce que está enfermo. Nadie va a Cristo si no reconoce que es pecador.
Nadie busca ayuda a menos que reconozca que necesita ser ayudado. Los textos que hemos leído, ¿qué hace el ser humano? El ser humano, en primer lugar, va a la fuente primaria de la curación. ¿Quién es? Cristo. Ayúdame, sáname, sálvame, cúrame. ¿Qué cosa es eso? Un pedido que nace del corazón. Entonces, cuando yo pido a Dios algo, Él me va a guiar. ¿Y cómo me conduce? A veces a través de profesionales, a través de medicina, o a veces me dice, hay hábitos que tienes que abandonar, hay cosas que tienes que dejar. Yo no puedo hacer un milagro de curación si es que tú quieres seguir viviendo la misma vida. Tienes que ejercer tu deseo, tu voluntad, tu decisión. Mi parte es confiar en Dios, ir a Dios, someterme a su voluntad y permitir que Él me guíe. Y Él me guía a través de su palabra y a través de ciencia, a través de personas especialistas en un área para poder curarme o restaurarme. Qué interesante, pastor. Y nosotros, pastor, como seres que sentimos, justo estamos hablando de sentimientos, que sentimos y constantemente tenemos días, ¿no?, de arcoíris y otros días blanco y negro. Pero ¿cómo repercuten, pastor, los problemas emocionales en cada uno de nosotros, en cada persona? Todas las áreas de la vida son afectadas por alguna experiencia que día a día nosotros tenemos. Hay cosas que jamás podremos controlar, ¿verdad? Aquellas cosas que tú no puedes controlar son las circunstancias externas. A lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante esas circunstancias. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 31, versículo 9. Dice así: ten misericordia de mí, oh Jehová, estoy en angustia. Wow, el reconocimiento, estoy en angustia. Y allí dice: se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y también mi cuerpo. Si vamos al capítulo 32, el versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando tú estás enfermo, busca ayuda, clama. Mira el capítulo 38. Ahí el versículo 8 dice así: estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Está hablando del problema interno. Versículo 10. Mi corazón se ha acongojado. ¿Sabes que la palabra corazón en la Biblia es una referencia directa a la mente, al cerebro específicamente? Mi corazón se ha acongojado. Ha dejado mi vigor. Ya no tengo más luz. Qué interesante, porque en un momento tú sientes que la vida es oscura. Los lentes que te has colocado para mirar la vida, nada tiene color. Todo es oscuro. Esto, ¿sabes qué se llama? Estar enfermo emocionalmente, internamente. Cuando uno está mal por dentro, nos incapacita para poder avanzar, para poder realizar nuestros sueños. Y esto genera dolor, no solamente a la persona que lo sufre, sino a las personas que están a su alrededor. Una persona que tiene un problema mental es afectada en su manera de ver la vida, de vivir, de relacionarse. Una persona que está mal internamente no solamente está afectada a ella, sino que afecta a los amigos, afecta a la familia. Y muchas personas no van a conseguir cambiar a menos que busquen ayuda, porque hay cosas que ya escapan de las manos. Tú sabes que hay muchas personas que han desarrollado trastornos mentales y ni siquiera ellos son conscientes de eso. Ahora, yo quiero que tú entiendas aquí un asunto interesante. Sabes que cualquiera de nosotros podemos enfermarnos en algún momento de la vida. Y esto va a depender de los estímulos que recibe de sí mismo, también de otras personas. A veces la enfermedad puede ser pasajera, otras veces puede ser compleja, a veces puede ser simple, a veces necesita de ayuda. Entonces, hay una cosa que es cierto. Nosotros no estamos preparados para enfrentar toda circunstancia de la vida. Y es allí donde nos podemos enfermar, no solo físicamente, sino mentalmente. Y tú sabes cuáles son las estadísticas que hoy realmente preocupan. Según la Organización Mundial de la Salud, indica que el 30% de la población mundial presenta algún tipo de trastorno mental. 30%. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera todos están llevando un tratamiento. ¿Sabes cuáles son las enfermedades más recurrentes hablando de enfermedades mentales? Depresión y ansiedad. Ahora, la ignorancia sobre este asunto hace de que las personas puedan ver esto como algo liviano, algo ligero,
¿En qué terminan las personas? En suicidio. ¿Por qué razón? Porque ignoró todos los síntomas que tuvo. La gente ignoró el problema que tenía. Y después culpan incluso a la persona. Pero nadie sabe que estuvo enfermo mentalmente. Y tú sabes que cuando la mente está nublada, es capaz de actuar sin pensar. Porque todos nuestros pensamientos ya están distorsionados. Entonces, la falta de conocimiento lleva a una falta de tratamiento adecuado. Y la falta de tratamiento adecuado aumenta el sufrimiento. ¿Ese es el plan de Dios? No. Entonces, en los textos que nosotros hemos leído, aquí David reconocía su problema y decía: Señor, sáname, sálvame, ayúdame. Tu primera fuente, tu primer refugio es Cristo. Pero también Él te va a indicar el camino, las cosas que tienes que hacer en la vida. Entonces allí ante la pregunta, ¿cómo repercuten los problemas en la vida? Repercuten en todas las áreas. Quien está mal mentalmente no puede decir estoy bien espiritualmente. Estás mal mentalmente, estás mal espiritualmente y físicamente. Si estás mal físicamente, no puedes decir estoy bien mentalmente y espiritualmente. No, porque somos un ser indivisible. Lo que afecta a nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. Lo que afecta a nuestro cuerpo afecta a nuestra relación con Dios. Por eso es cuando Dios quiere restaurarnos completamente. No solo se trata del área espiritual, también del área física y el área mental. Pastor, usted aquí nos está haciendo reflexionar muchísimo. Y yo estaba pensando, si yo de repente reconozco que estoy pasando por alguna depresión, ansiedad, y de repente también, como usted dice, la falta de conocimiento, pienso que eso es por falta de fe o incluso pecado. Nosotros debemos avergonzarnos por pasar algún problema de depresión, problema emocional, ¿o qué debemos hacer? Mira, esa pregunta es interesante. Hay personas que van a la iglesia y hay personas que están líderes y tienen tiempo y dicen, no, yo no puedo mostrarme frágil. Yo no puedo mostrarme débil. ¿Y a qué llamas debilidad? ¿A qué llamas fragilidad? ¿A reconocer de que estás pasando por un problema? ¿Te olvidaste que eres un ser humano? ¿Te olvidaste que eres frágil? ¿Te olvidaste que inclusive los que tienen fe pasan por problemas mentales y emocionales? Salmos capítulo 34, versículo 19 dice así: muchas son las aflicciones del justo. ¿De quién está hablando? De una persona temerosa de Dios. ¿Significa que yo debo avergonzarme porque estoy pasando por un problema emocional? Si yo me quebré en la vida por una situación que no se resolvió y caí en depresión o ansiedad, yo debo decir, ¿qué van a pensar? Que no tengo fe. Porque la enfermedad no tiene que ver con falta de fe. Ahora, muchas son las aflicciones del justo. Claro, de todas ellas Dios la librará, sí. Jesús nos dijo en Juan 16:33, mientras esté en el mundo tendréis aflicción. Y esta aflicción involucraba ¿a qué? A los propios discípulos. O sea, cuando nosotros hablamos acerca de ese sufrimiento psíquico, mental, problemas mentales, esto no es un motivo de vergüenza. No es que la persona que se enfermó es porque le faltó fe. No es por eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando estamos en ese problema, buscar la libertad. Y a veces la libertad se consigue cuando tú comienzas a reconocer cuál es tu problema. Ahora, ¿qué cosa sucede? Cada uno decide si es que quiere continuar sufriendo o no. Entonces, esa es la decisión donde la mayoría de personas confunde. Porque muchos piensan que la decisión de por sí ya es suficiente para resolver el problema. Y no es así. La decisión es el primer paso. Claro que es el paso más importante, pero se necesitan también otros pasos sucesivos para poder restablecer la salud emocional. Por ejemplo, ¿tú sabías que contar con alguien puede ayudarnos? Es más, contar con Dios es importantísimo porque eres la fuente de restauración. Mira, un ejemplo simple es así. Cuando tú te cortas el dedo por accidente, tú vas a decidir así, ¿cómo soluciono esta herida? Esa herida, ¿tú puedes solucionarlo con un remedio casero?
No puedes. Pero ¿qué tal si la herida es tan profunda y se convierte en hemorragia? ¿Tú vas a seguir allí de brazos cruzados viendo que la sangre sale? No. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Tú vas a ir a buscar ayuda. ¿A dónde? Al médico. Ahora, ¿qué cosa es lo que te estoy diciendo? El médico te va a lavar la herida, vas a vendar y vas a finalmente ser restaurado. Finalmente queda una cicatriz que no duele más. Lo mismo ocurre con la enfermedad mental. Hay cosas donde tú puedes solucionar. Y a veces nos hace falta simplemente que alguien nos escuche. A veces necesitamos solo un abrazo. A veces necesitamos solamente de un hábito que cambie en la vida y se soluciona nuestro problema. Pero a veces aquella herida no es tan simple, es más profunda. Y cuando es más profunda, necesitamos realizar algo más. ¿Qué cosa es ese más? Ahora ir también a un especialista para que pueda orientarnos. A veces hay personas que están sufriendo por un trastorno emocional y no saben. Por eso necesitamos de un diagnóstico y un diagnóstico dado por un profesional. Tú no puedes emplear la información para poder diagnosticar. Yo no puedo decir a alguien, está pasando por eso, ya tiene esta enfermedad. No, dejemos eso a un especialista. Los conceptos necesitamos tenerlos claros. ¿Para qué? Para poder ayudar, derivar, abrazar, fortalecer, pero no para dar un tratamiento. Dejemos eso para un especialista. Y recordemos una cosa. Finalmente, Dios nos cura. Y la promesa de Dios es, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Él hace todo lo posible al adoptarnos como hijos, que tengamos bienestar, que tengamos libertad. Yo quiero que entiendas algo. Todos los problemas emocionales afectan el desarrollo personal. Pero sabes, hay diversas maneras y hay diversos tratamientos para superar. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Cooperar. Y la cooperación es indispensable. ¿Estás dispuesto a reconocer tu problema? ¿Estás dispuesto a cooperar? Ora conmigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la orientación de vida para cada situación de la vida. Y hoy queremos colocar en tus manos nuestros problemas. Hay problemas que pueden ser simples y pueden ser remediados apenas con un cambio de hábito, apenas con el soporte familiar o de amigos. Hay cosas que pueden solucionarse así, como también hay otros más profundos que tienen que ver con nuestra infancia, tienen que ver con experiencias traumáticas en la vida, tienen que ver con cosas que no hemos superado y son tan profundos que afectan nuestro desarrollo personal. A veces despertamos y no solamente nos falta motivación, a veces la visión es gris, a veces tenemos pensamientos totalmente inadecuados para una persona que necesita tener una calidad de vida. Y a veces no sabemos qué hacer. A veces nuestra tristeza profunda nos lleva a incógnitas que no tenemos respuestas. Y a veces pensamos de que esto pasará cuando realmente necesitamos de la ayuda de un profesional. Ayúdanos a reconocer que en primer lugar necesitamos de ti y luego necesitamos cooperar en el proceso de restauración. Y ese proceso puede llevarnos a un tratamiento, puede llevarnos a terapia, puede llevarnos a profesionales para que nos ayuden a poder finalmente ser restaurados. Por eso ayúdanos a ser conscientes de nuestro problema y a cooperar en el proceso de restauración. Colocamos nuestra vida en ti. Cúranos, fortalécenos, restáuranos, libértanos y haznos personas que tengamos calidad de vida aún en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Colocamos nuestras heridas abiertas en ti para que sean curadas por ti y abre nuestros ojos para poder ver el camino que debemos tomar para finalmente ser curados. Toma nuestra vida. Estamos dispuestos a cooperar en este proceso de restauración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es con este tema que terminamos el episodio del día de hoy, recordando que nosotros podemos orar y con esa oración podemos tomar acción y, como dice nuestro querido pastor, cooperar para nuestra pronta curación. Como siempre, queremos invitarte también para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Allá vas a recibir también aquel soporte emocional que necesitamos
porque somos una comunidad que está dispuesta a recibirte y a orar por ti y a orar contigo. Que Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa de Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.